En la mesa de una cocina de Skrundawan, en Letonia, todavía hay una taza junto a una silla vacía. Nadie la retiró. La gente simplemente se fue y no volvió. Este pueblo militar fantasma, donde miles de oficiales vigilaban el cielo a través de un colosal radar de alerta temprana, es solo la puerta de entrada a un mundo entero abandonado a mitad de paso. En estos lugares la Unión Soviética no terminó despacio. Fue soltada de golpe, dejando cápsulas de tiempo a menudo mortales. En este episodio bajamos bajo tierra, al permafrost y a valles radiactivos. Cerca de Skrunda, en los bosques de Irvene, se esconde el oído estelar, una antena secreta que interceptaba satélites ajenos. Descendemos al depósito nuclear de Gudim, tallado en el hielo eterno de Chukotka, con puertas blindadas de decenas de toneladas. Vemos Halmeryu, un poblado del que expulsaron a sus habitantes para bombardearlo con misiles de crucero. Entramos en Bechevinka, donde por los pisos vacíos de los submarinistas ahora caminan los osos de Kamchatka. Luego el faro Aniba, una torre japonesa de 9 pisos sobre una roca, donde aún se detecta estroncio. Las galerías de uranio de Bestau, cientos de kilómetros de túneles llenos de radón letal. La carretera muerta de Stalin, levantada por decenas de miles de presos y abandonada en un solo día. Neftegorsk, borrado por un terremoto en 17 segundos al precio de más de 2.000 vidas. El campo experimental de Semipalatinsk, punto de la primera explosión atómica soviética, cubierto de vidrio fundido. Y acercándonos a la cima, los hundimientos de Berezniki, que se tragan barrios enteros, las aldeas muertas del río Techa, donde el complejo nuclear Mayak vertió residuos durante años en el agua de la gente. Y por fin Mailusu, en Kirguistán, 23 depósitos de residuos de uranio sobre una ciudad habitada en zona sísmica, capaces de envenenar los ríos de toda Asia Central. Cada punto no es solo un lugar abandonado, sino la huella de una misma decisión. El secreto y la potencia por encima de las personas. Iremos de lo enigmático a lo verdaderamente aterrador, explicando cómo se construyó, por qué se abandonó y qué amenaza representa hoy. Quédate hasta el final, porque los 3 últimos objetos son más peligrosos que todo lo anterior. 5 plantas de hormigón gris se alzan entre los abetos, con las ventanas rotas y las escaleras derrumbadas. En una pared aún se distingue un dibujo infantil. En otra, un cartel oxidado con letras rusas cuelga torcido. Los muebles quedaron esparcidos, como si la gente hubiera salido corriendo una tarde cualquiera y nunca hubiera vuelto. Este es Skrundawan, número 13 de nuestro recorrido, un lugar que oficialmente nunca figuró en ningún mapa. En lo profundo de los bosques de Curlandia, en el oeste de Letonia, existió esta ciudad militar cerrada. Era uno de los nodos del sistema soviético de alerta temprana ante un ataque con misiles. Aquí funcionaban 2 estaciones de radar del tipo Dnepr, y más tarde se levantó una aún más potente, la Daryal. Sus enormes paneles de antenas, orientados hacia Europa Occidental, debían detectar el lanzamiento de misiles intercontinentales en apenas unos minutos. Miles de militares y sus familias habitaban este mundo hermético, con sus propios bloques de viviendas, escuela, guardería, tiendas, club y sala de calderas. Según algunas estimaciones, la población alcanzó varios miles de personas. Formalmente, la ciudad no existía. Solo se podía entrar con pases especiales. Todo cambió con el colapso de la Unión Soviética. Letonia recuperó su independencia y exigió la retirada de las tropas rusas. Por acuerdo, la estación siguió operando unos años más, pero su destino estaba sellado. En mayo de 1995, el edificio inacabado de la Daryal fue derribado con una demolición dirigida y espectacular, un instante que quedó grabado en las noticias como símbolo del fin de una era.
Hacia 1999, los últimos militares se marcharon. No hay peligro de radiación. Fue un emplazamiento de radar, no nuclear. Los saqueadores arrancaron el metal y todo lo valioso, dejando cajas de cemento desnudas que el bosque va tragando poco a poco. Los intentos de vender o revivir la ciudad fracasaron. Skrundaun fueron los oídos de la defensa soviética. Pero apenas 100 kilómetros al norte se ocultaban oídos mucho más finos, que no escuchaban misiles, sino el propio cosmos y los secretos ajenos. Entre los densos bosques de la costa letona, a pocos kilómetros del mar Báltico, los pinos ocultan algo que durante décadas casi nadie supo que existía. Ni siquiera los habitantes de las aldeas vecinas conocían su nombre. Al adentrarse entre los árboles, aparece de pronto un coloso metálico, una antena parabólica de 32 metros que apunta al cielo. Es el radiotelescopio RT-32, corazón de una instalación conocida bajo el nombre en clave Oído Estelar, el NP-LS-8 de Irvine. Ocupa el puesto número 12. Oficialmente, este lugar nunca existió. En los mapas soviéticos no figuraba nada. Irvine era un centro secreto de espionaje espacial de la Unión Soviética, una pieza de la red de inteligencia radioelectrónica dedicada a interceptar las señales cifradas de los satélites de comunicación extranjeros. Desde aquí se vigilaban, según se cree, las conversaciones de los países de la OTAN que cruzaban el espacio sobre Europa Occidental y el Atlántico. En torno a la antena creció una ciudad militar de varios miles de habitantes, sellada por un régimen de secreto absoluto. La escala impresiona. 32 metros de diámetro equivalen a la altura de un edificio de 10 plantas tumbado de lado. A su lado se levantaba un segundo telescopio, más modesto, de 16 metros. La estructura giraba para seguir objetos en órbita y captar los débiles susurros electromagnéticos del vacío. Cuando las tropas soviéticas abandonaron Letonia a comienzos de los 90, ocurrió lo que después se calificó de acto de vandalismo. Los militares, al retirarse, inutilizaron los equipos más sensibles, vertiendo sustancias corrosivas sobre rodamientos y mecanismos para que nada volviera a funcionar. Pero esta historia tiene un final poco común. Los científicos letones salvaron el telescopio. El objeto pasó a la Academia de Ciencias y renació como herramienta pacífica de la astronomía. Hoy el RT-32 vuelve a escuchar el cosmos, ya no para robar secretos ajenos, sino por la ciencia. Aún así, las barracas vacías y los caminos devorados por el bosque siguen recordando la Guerra Fría. Desde estos bosques bálticos viajamos al otro extremo del continente, al permafrost de Chukotka, donde algo mucho más letal se ocultaba en la roca. Imagina un pasillo excavado en la roca viva de una colina, donde el frío se cuela a través de metros de piedra y el único sonido es el eco metálico de tus propios pasos. Al final de ese corredor se alza una puerta antichoque colosal, que según distintas estimaciones pesaba decenas de toneladas. Fue diseñada para resistir la onda expansiva de una explosión nuclear y para impedir que las paredes, empujadas por la presión, se desplomaran. Estamos en el número 11 de nuestro recuento, en Gudim, conocido también por su nombre en clave Anadir 1. Este es uno de los objetos más secretos del Imperio Soviético, escondido en el borde del mundo habitado, allí donde Chukotka se encuentra con el aliento helado del mar de Bering. Oficialmente, el lugar no aparecía en ningún mapa accesible a la gente común. Los militares lo designaban por el número de su correo de campaña, y quienes servían allí firmaban compromisos de silencio que se prolongaban durante años. La construcción comenzó a finales de los años 50, cuando la tensión de la Guerra Fría alcanzaba cotas inéditas.
Ingenieros y constructores militares horadaron el permafrost y la roca de las colinas para levantar un depósito de armas nucleares capaz, en teoría, de sobrevivir a un impacto directo del enemigo. El cálculo era gélido y sencillo. Desde este punto, el más cercano a Estados Unidos de toda la Unión Soviética, las ojivas debían permanecer a salvo y en absoluto secreto. Dentro de la montaña se extendían kilómetros de túneles, una auténtica ciudad subterránea con su propio sistema de soporte vital, ventilación, central eléctrica y reservas para existir de forma autónoma. Su importancia es difícil de exagerar. Fue un puesto avanzado de disuasión nuclear, un punto invisible en el tablero de las superpotencias. El peligro no era radiactivo en el sentido habitual, pues las armas se retiraron hace tiempo, sino el hecho mismo de su existencia. Hoy el poblado anexo está abandonado. Edificios de 5 plantas con las ventanas rotas, el viento recorriendo pisos saqueados y la entrada al subsuelo convertida en una boca oxidada. Los saqueadores se llevaron todo, dejando solo eco y oscuridad. Pero si Gudin fue una fortaleza pensada para sobrevivir a la guerra, nuestro siguiente objeto será justo lo contrario. El viento arrastra la nieve por una avenida vacía donde antes corrían los niños. Las ventanas están reventadas, los techos hundidos, y en el corazón del pueblo, donde se alzaba la Casa de la Cultura, solo quedan bloques de hormigón agujereados no por el tiempo, sino por misiles. Bienvenidos a Kalmeryu, número 10 de nuestra lista, una ciudad que fue asesinada 2 veces. Estamos muy por encima del Círculo Polar Ártico, en la República de Komi, donde la tundra se funde con el cielo gris casi sin frontera. El propio nombre suena a sentencia. En lengua nenets, Kalmeryu significa algo como Río del Valle de la Muerte o Río Muerto. Los nenets consideraban sagrado este lugar y traían aquí a sus difuntos. El nombre resultó profético. En 1942, en plena guerra, se descubrió carbón de coque de altísima calidad, un recurso estratégico. Hacia el permafrost, a más de 100 kilómetros de Vorkuta, comenzaron a llegar personas. Muchos de los primeros constructores eran presos. Con el tiempo creció un verdadero asentamiento polar. Mina, escuela, hospital, casa de la cultura y edificios de 5 plantas. En sus mejores años vivían allí unas 7.000 personas, que nacían, se casaban y criaban hijos en uno de los rincones más duros del país. Pero tras la caída de la Unión Soviética, una mina deficitaria en semejante confín se volvió una carga. En 1993 se decidió liquidar el pueblo y trasladar a sus habitantes a Vorkuta. Algunos aceptaron, muchos se aferraron a sus casas hasta el final. Según los testigos, el desalojo se volvió brutal. En pleno invierno cortaban la calefacción y la electricidad, y a los más tercos, cuentan, casi los sacaban por la fuerza, con participación de la milicia. A finales de los años 90, Kalmeryu quedó completamente vacío. La ciudad abandonada no se dejó caer sola. Se entregó a los militares y se convirtió en el polígono Penboy, un blanco de entrenamiento. Hasta aquí voló en agosto de 2005 un bombardero estratégico Tu-160, que según los informes oficiales lanzó misiles de crucero. El objetivo fue la antigua Casa de la Cultura. Es un caso raro en que una ciudad soviética abandonada se volvió víctima literal de la máquina militar. Primero dejada por su gente, luego rematada por misiles. Pero si a Kalmeryu la mataron desde fuera, el siguiente lugar moría solo, rodeado de fieras al borde del océano. Un teleférico oxidado se hunde en el agua helada, y por el patio de un edificio de 5 plantas, con las ventanas rotas, camina, sin prisa, un oso pardo enorme. No hay nadie que lo observe. Estamos en Bechevinka, número 9 de nuestro recorrido. Uno de esos lugares de un país inmenso a los que sencillamente no se puede llegar.
No hay carretera, ni ferrocarril, ni sendero por el paso de montaña. Solo el mar bajo un cielo plomizo o un helicóptero sobre las colinas. El poblado se levanta en la estrecha bahía Bechevinskaya, en la costa oriental de Kamchatka, encajonado entre las aguas y unas montañas cubiertas de nieve. Oficialmente, este lugar casi no existía. En los mapas figuraba como Petropavlovsk-Kamchatsky 54, y en los documentos y las comunicaciones por radio lo llamaban por un nombre en clave, Finval como la ballena. Desde finales de los años 50, en esta bahía tenía su base una brigada de submarinos diésel de la Flota del Pacífico. El aislamiento no era un defecto, sino el plan mismo. Una ensenada oculta con una entrada muy angosta, perfecta para escapar de ojos ajenos y de los satélites. En sus mejores tiempos vivieron aquí cerca de 2000 personas. Oficiales, suboficiales y sus familias. Había escuela, jardín de infancia, tienda, club y sala de calderas. Los niños crecían junto al océano sabiendo que, tras las colinas, solo quedaban la tundra y los osos. Todo el abastecimiento llegaba por mar. Un barco de línea, fiel a su horario, era el único vínculo con el continente y traía desde harina hasta cartas. En los años 90, con la flota reducida y sin dinero, la suerte de Bechevinka quedó sellada. Hacia mediados de la década desmantelaron la base. Trasladaron los submarinos y evacuaron a la gente. Como tantas ciudades militares de aquel tiempo, no murió despacio. Simplemente fue abandonada. Hoy quedan hileras de edificios vacíos, muelles herrumbrosos y un silencio ensordecedor. Dentro de los pisos permanecen los restos de vidas ajenas. Papel pintado, dibujos infantiles, muebles olvidados, todo bajo cumbres de un blanco impecable. Bechevinka la escondió el mar. Nuestro próximo objetivo se ocultó de otra manera. Se alza sobre una roca desnuda en mar abierto, frente a Sajalín, y en su interior todavía se registra radiación. Escaleras oxidadas que se hunden en la penumbra, compartimentos anegados de agua salada, pintura descascarada y costillas de hormigón desnudo. Así se muestra hoy el número 8 de nuestro recorrido por las ruinas olvidadas de la era soviética. Alrededor solo hay aves que gritan, colonias de leones marinos y un mar gris sin final. Estamos en el extremo sur de la isla de Sajalín, en las frías aguas del estrecho de la Perús, donde sobre una roca solitaria llamada Sibuchia se alza el faro de Aniva, una torre que parece arrancada de una leyenda gótica. Su historia comienza antes de que estas tierras fueran soviéticas. En 1939, el sur de Sajalín pertenecía a Japón y se llamaba Karafuto. Fueron los japoneses quienes decidieron domar uno de los tramos marítimos más peligrosos, donde durante siglos las rocas, la niebla y las corrientes traicioneras habían enviado barcos al fondo. El proyecto de la torre, según los datos disponibles, lo diseñó el ingeniero Shinobu Miura. Construir allí fue una hazaña casi imposible. Sobre la roca desnuda que emerge del mar embravecido, los materiales llegaban por agua y se subían a mano. El resultado sigue impresionando. Una torre de hormigón de 9 pisos y unos 31 metros de altura se funde con la piedra formando un solo cuerpo. En su interior no solo había óptica y mecanismo de rotación de la lente, sino viviendas para los guardianes, sala de máquinas, radio y cocina. Un mundo autónomo diminuto donde unos pocos hombres pasaban meses de guardia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el sur de Sajalín pasó a la Unión Soviética y el faro siguió sirviendo bajo nueva bandera. Mantener una tripulación permanente resultó demasiado caro, y en la etapa soviética tardía se instalaron, según numerosos testimonios, generadores termoeléctricos radioisotópicos alimentados con estroncio 90. Daban corriente durante décadas sin mantenimiento, pero convirtieron el lugar en un enigma radiactivo. Hacia comienzos de los años 2000, el faro se apagó.
Se dice que los generadores fueron retirados, aunque persisten rumores sobre un fondo radiactivo residual, algo que conviene tomar con cautela. La belleza aquí es inseparable del abandono. Y si Aniva guarda su secreto sobre una roca marina, nuestro próximo destino esconde el peligro bajo tierra, en las galerías de uranio del monte Vestau, llenas de un gas invisible y mortal. Un haz de linterna corta la oscuridad y revela un pasillo húmedo que se pierde en las profundidades de la montaña. Las bóvedas gotean agua, las paredes están cubiertas de costras de calcita, y entre el barro aún se distinguen raíles oxidados por donde alguna vez rodaron las vagonetas. El único sonido es el goteo constante. Estamos en el número 7 de nuestro recorrido, las galerías de uranio del monte Vestau. Desde fuera, esta cumbre que se alza sobre la ciudad de Piatigorsk parece una tranquila montaña caucásica de 5 cúpulas, cubierta de bosque. Pero bajo sus laderas se esconde un laberinto que durante años se prefirió callar. Según distintas estimaciones, en sus entrañas se excavaron más de 200 kilómetros de galerías, túneles artificiales que quedaron tras la extracción de uranio. Todo empezó a finales de los años 40, cuando el proyecto atómico soviético necesitaba materia prima para su primera bomba. Los geólogos descubrieron que Vestau y el vecino Monte Vik contenían mineral de uranio, y allí se levantó una empresa secreta. Para los obreros nació al pie de la montaña una ciudad hoy conocida como Lermontov. La explotación se mantuvo aproximadamente entre 1950 y 1975. Después se consideró agotado el yacimiento. Se sellaron las galerías y algunos accesos se volaron y se rellenaron de hormigón. Pero la montaña no se olvida fácilmente. Parte de los túneles siguió siendo accesible, y durante décadas se han adentrado en ellos exploradores urbanos y stalkers, a menudo sin comprender dónde bajan. El peligro mayor es invisible y no huele. En las cavidades cerradas se acumula radón, un gas radiactivo pesado que se filtra de las rocas uraníferas. Se deposita en las galerías bajas desplazando el aire, y una persona apenas siente una ligera debilidad hasta que la dosis acumulada actúa. Según mediciones de entusiastas y especialistas, en algunos tramos la radiación supera miles de veces el fondo natural, aunque conviene aclarar que las cifras varían según el lugar y el método. Es un mundo frío y húmedo de penumbra eterna, hermoso y mortal a la vez. Vestau recuerda que el uranio, una vez removido, deja huella durante décadas. Y ese rastro nos lleva hacia otro fantasma de la era atómica, ya no bajo tierra, sino sobre la helada tundra ártica. En la tundra polar, entre pantanos helados, unos raíles oxidados se hunden en el barro y terminan de golpe, sin llevar a ninguna parte. Locomotoras de vapor petrificadas descansan en bosques remotos, cubiertas de arbustos, hundidas en la tierra como el decorado de una película que nunca llegó a rodarse. Postes de telégrafo torcidos, puentes de madera podridos, terraplenes desplomados. Solo el viento rompe el silencio. Este lugar, número 6 de nuestro recuento, aparece en los documentos secretos como Objeto 501, aunque los lugareños lo bautizaron con otro nombre: la carretera muerta. La idea nació en 1947 y rozaba la locura. Se decidió tender un ferrocarril a lo largo de la costa del Océano Glacial Ártico, de Salejar a Igarka, cruzando el río Obi y el permafrost, atravesando tierras donde en invierno la temperatura cae por debajo de los 50 grados bajo cero. La línea debía unir las profundidades de Siberia y abrir una salida estratégica hacia los mares del norte. No la construyeron hombres libres. Según distintas estimaciones, decenas de miles de presos del Gulag trabajaban a la vez en la traza, con campos de reclusión situados cada 5 o 10 kilómetros. Colocaban las traviesas sobre suelo congelado que en verano se convertía en un lodazal intransitable.
Los terraplenes cedían, los raíles se torcían, los puentes se deformaban. Había que reparar la vía más rápido de lo que se lograba avanzar. En marzo de 1953 murió Stalin, y en apenas unas semanas la obra se detuvo casi de inmediato. Los investigadores calculan que se llegaron a tender más de 600 kilómetros. Todo quedó abandonado donde estaba. Herramientas, vagones, trenes enteros, barracones. La gente se marchó y dejó las máquinas en pie. El número exacto de muertos nunca se sabrá, pero aquí la naturaleza solo devora lentamente las huellas del pasado. El siguiente lugar fue borrado en un instante, en 17 segundos que arrasaron una ciudad entera. Filas de bloques de 5 plantas idénticos, un jardín de infancia, una escuela, la Casa de Cultura. Es la madrugada del sábado 28 de mayo de 1995 en Neftegorsk, un pueblo petrolero del norte de Sajalín. Alrededor de 3.200 personas duermen. Son quienes extraían crudo en el yacimiento de hoja y mantenían las torres de perforación. Un lugar corriente de la última etapa soviética, silencioso, sin sospechar que faltan pocos minutos para el desastre. A la 1:02 de la madrugada, hora local, la tierra se estremece. El terremoto alcanza una magnitud cercana a 8, uno de los más fuertes registrados en la historia de Rusia. Pero lo que mata no es la fuerza del temblor, sino la manera en que se levantaron los edificios. 17 bloques de paneles prefabricados, construidos en los años 70, se diseñaron sin un cálculo antisísmico adecuado, pese a que la región se consideraba peligrosa. Según los testigos y los rescatistas, las estructuras se derrumbaron casi al instante. Apenas 17 segundos. Los paneles cayeron uno sobre otro y convirtieron los apartamentos en capas comprimidas de hormigón. Miles de personas dormidas quedaron sepultadas. El rescate se alargó días, porque la maquinaria debía llegar desde el continente y cada hora jugaba contra los supervivientes. Las cifras oficiales hablan de más de 2.000 muertos, casi 2/3 del pueblo. Familias enteras desaparecieron en una sola noche. Fue la catástrofe natural más letal de la historia reciente del país. Se decidió no reconstruir Neftegorsk. A los supervivientes se los reubicó en otras ciudades de Sajalín. Se retiraron parcialmente las ruinas y el terreno no volvió a edificarse. Hoy, donde había calles, hay un descampado cubierto de hierba y matorral, con fragmentos de cimientos que asoman en la tierra. En la entrada se levantó un memorial, una capilla y una placa con los nombres. Una vez al año regresan los supervivientes y los familiares. No hay ruinas espectaculares, solo silencio, viento y losas dispersas. Una herida abierta que advierte sobre el precio de construir sin cuidado. Ocupa el número 5 de nuestra lista. Pero si aquí la naturaleza actuó en 17 segundos, el próximo lugar lo destruyó el ser humano de forma deliberada. Imagina una llanura vacía, aplanada por el tiempo y el fuego, donde el suelo mismo parece haberse detenido en un instante. Estamos en el campo experimental del polígono de Semipalatinsk, en las estepas de Kazajistán. El número 4 de nuestro recorrido. Aquí, el 29 de agosto de 1949, a las 7 de la mañana hora local, detonó el primer artefacto nuclear soviético, conocido como RDS-1. Su potencia rondó las 22 kilotones, comparable a la bomba lanzada sobre Nagasaki. Pero esto no fue solo una exhibición de fuerza. Fue un experimento científico meticulosamente planificado. Alrededor del punto que más tarde llamarían Ground Zero, los ingenieros levantaron un mundo falso completo. Viviendas, puentes, tramos de vía férrea, fortificaciones, vehículos e incluso animales de prueba. Querían saber exactamente qué le hacía la nueva arma a la materia y a la vida. La torre de unos 37 metros que sostenía la carga se evaporó en los primeros instantes.
Hoy, en ese suelo calcinado, todavía se encuentran las huellas de aquella mañana. Los lugareños y los investigadores llaman gansos a los restos de hormigón fundido, retorcidos en formas que recuerdan cuellos estirados de aves. Y por el terreno se esparce un vidrio radiactivo, arena fusionada por el calor monstruoso, apodado Haritón Chiqui. Al parecer en honor a Julie Haritón, el director científico del proyecto. Esos fragmentos verdosos son bellos y engañosamente inofensivos. El peligro aquí no se ve. La Tierra está impregnada de isótopos de plutonio, estroncio y cesio, cuyas vidas medias se cuentan en décadas y milenios. En ciertos puntos, la radiación sigue siendo altísima aún hoy. En total se realizaron cientos de pruebas, y las consecuencias para la salud de los habitantes de las aldeas vecinas fueron graves y duraderas. El polígono cerró oficialmente en 1991, pero la Tierra no olvida tan rápido como las personas. Sin embargo, la radiación no es la única herencia enterrada de la URSS. A veces el veneno no llegó con una explosión, sino con el trabajo lento y silencioso de los mineros, como en las entrañas de la montaña a la que iremos después. En medio de una ciudad industrial cualquiera, con sus bloques de viviendas y sus vías férreas, se abre de pronto un pozo circular de bordes perfectamente verticales. En el fondo brilla un espejo de agua turbia y salada. Alrededor, vallas y señales de advertencia. Es la imagen surrealista de Berezniki, en la región rusa de Perm, y ocupa el tercer puesto de nuestro recuento. Los llamados socavones de Berezniki no son un accidente instantáneo, sino una catástrofe que lleva décadas desarrollándose a la vista de todos. Berezniki, segunda ciudad más grande de la región, se levantó sobre yacimientos riquísimos de sal potásica y gema. Desde los años 30 del siglo pasado se extrajo potasa bajo los barrios habitados, y con el tiempo se formó una red gigantesca de túneles y cámaras separados únicamente por pilares de sal, columnas de roca que sostenían las bóvedas. El problema es evidente. La sal se disuelve. En 2006, el agua irrumpió en una de las minas. Corrientes subterráneas de agua dulce inundaron las galerías y erosionaron esos pilares. Detener la filtración resultó imposible. Aquel otoño la tierra empezó a hundirse y luego a colapsar. El primer gran socavón se abrió junto a la estación de ferrocarril, tragándose las vías mientras crecía a ojos vista. En los años siguientes aparecieron varios más. El más famoso, apodado El Abuelo, alcanzó cientos de metros de diámetro y la profundidad de un edificio de varios pisos, llenándose de agua salobre. Otros se abrieron dentro de la ciudad, uno bajo un tramo de vía, otro junto a las casas. Se calcula que miles de personas tuvieron que ser realojadas. Barrios enteros fueron declarados inhabitables y demolidos, y durante un tiempo raíles y fragmentos de edificios quedaron colgando sobre el vacío. El peligro aquí no es la radiación, sino lo imprevisible. Los sensores registran los descensos del terreno, pero es imposible saber dónde y cuándo se abrirá el próximo abismo, porque todo ocurre bajo tierra, invisible. Si en Berezniki la desgracia la trajo el agua que entró en el subsuelo, en el siguiente lugar el agua arrastraba algo mucho más terrible. Una muerte radiactiva invisible que envenenó aldeas enteras a orillas de un tranquilo río de los Urales. El dosímetro empieza a chasquear entre la hierba alta, junto a los cimientos de una casa que ya nadie habita. Alrededor hay manzanos silvestres, restos de un cementerio donde las lápidas asoman entre matorrales que está prohibido segar, y un cartel oxidado con el trébol amarillo que advierte: no acercarse, no pescar. Es un paisaje ruso corriente, con su río tranquilo y sus prados verdes. Pero es una trampa. Este es el segundo lugar de nuestro recorrido: las aldeas muertas del río Techa, en la región de Chelyabinsk. El Techa es un río pequeño, sereno, cubierto de juncos.
Nada en su apariencia delata que se convirtió en uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Todo comenzó a finales de los años 40, cuando cerca empezó a funcionar el combinado Mayak, corazón del programa atómico soviético, donde se producía plutonio para la primera bomba. Aquel proceso generaba enormes cantidades de residuos radiactivos líquidos, y no existían aún tecnologías fiables para almacenarlos. La decisión que se tomó, según los datos disponibles, fue tan simple como aterradora: verter los desechos directamente al río. Entre 1949 y 1956 llegaron a sus aguas, según se estima, decenas de millones de curios de actividad. Y en sus orillas vivía gente. Bebían de ese agua, abrevaban el ganado, pescaban, lavaban la ropa, bañaban a los niños. Nadie les explicó nada. La propia existencia de Mayak era secreto de Estado. El cesio 137 y el estroncio 90 se acumulaban en los sedimentos, en la tierra y en los cuerpos de los habitantes, con niveles de contaminación que, según las estimaciones, superaban miles de veces el fondo natural. Cuando la tragedia se hizo evidente, se evacuaron las aldeas: Metlino, Techabrod, Asanovo, Nadirovo y otras. Las casas se demolían o se abandonaban, los pozos se cegaban y los pueblos se borraban de los mapas. Así surgió una cadena de aldeas fantasma cuyos nombres intentaron olvidar. Hoy la tierra parece viva, pero permanecerá envenenada durante décadas. El Techa demostró que un peligro invisible puede matar pueblos enteros sin dejar ruinas ni cráteres, solo vacío. Aquí la muerte la trajo el agua. Nuestro próximo destino recuerda que a veces es el suelo el que traiciona, hundiéndose bajo los pies de toda una ciudad. Un rebaño de cabras pasta junto a un terraplén cubierto de hierba. Cerca, unos niños juegan a la orilla de un río veloz y transparente. Un cartel oxidado, medio caído, advierte de algo que nadie parece tomar en serio. Estamos en Mailusú, al sur de Kirguistán, y esta escena cotidiana esconde uno de los puntos más peligrosos de toda la antigua Unión Soviética. Ocupa el número 1 de nuestra lista, y basta un aparato de medición para entender por qué. La radiación está por todas partes, disuelta en el paisaje. La historia arranca a finales de los años 40. De estas montañas del valle de Ferganá salió el mineral para la primera bomba atómica soviética. Durante más de 15 años se extrajo y procesó una cantidad enorme de mineral de uranio. Pero todo proceso deja residuos, y los del uranio son mortales y no desaparecen durante miles de años. La roca ya tratada, los llamados relaves, se amontonó justo aquí, al lado de la ciudad donde vivía y trabajaba la gente. Así nacieron 23 depósitos de relaves y decenas de escombreras. Dentro hay millones de toneladas de material radiactivo, cientos de miles de metros cúbicos de desechos con uranio, radio y sus productos de desintegración. Los cubrieron con capas de tierra y hormigón, pero esa protección fue pensada para otros plazos y otro mundo. El verdadero peligro no es el metal en sí, sino la geografía. El valle está encajonado entre laderas empinadas y es sísmicamente activo. Los terremotos no son raros y los deslizamientos de tierra ocurren con regularidad. El río Mailusú corre justo al lado de los depósitos y alimenta el sistema hídrico del valle de Ferganá, una de las zonas agrícolas más pobladas de Asia Central, donde viven millones de personas en Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Desde hace décadas, los expertos advierten de un escenario que califican con cautela de posible pero muy inquietante. Un fuerte temblor o un gran deslizamiento podría arrastrar uno de los depósitos directamente al río. La corriente esparciría el material radiactivo a lo largo de cientos de kilómetros, envenenando agua y suelo de toda la región. Algo parecido, a menor escala, ya sucedió cuando un desprendimiento bloqueó el cauce. Y todo esto nos lleva a la vía por la que la amenaza entra en los hogares.
el agua del río. En una roca afilada del sur de Sajalín, el faro Aniva se alza sobre las olas como un monumento a la soledad. Bello y perturbador al mismo tiempo. No muy lejos, en Bechevinca, los osos caminan entre casas vacías donde antes vivían familias. Estas dos imágenes abren una reflexión sobre las 13 historias que hemos recorrido juntos, desde los cuarteles abandonados del Báltico hasta los valles envenenados de Asia Central. Skrunda e Irvene nos mostraron con qué rapidez se apagan los ojos de una gran máquina militar cuando desaparece el país al que servían. Gudim, excavado en el permafrost de Chukotka, y los polígonos de Jalmeryu nos recordaron que detrás del secreto y del hormigón siempre hubo personas reales, simplemente borradas, y luego comienza lo que ya no cabe bajo la palabra abandonado. Las galerías de Bestau, que respiran radón. El ferrocarril muerto, construido al precio de vidas humanas y abandonado en una sola noche. Neftegorsk, borrado en 17 segundos y dejado como una herida abierta de la memoria. El campo de pruebas de Semipalatinsk, donde la tierra aún guarda la huella de la primera explosión. Los hundimientos de Bereznikí, que se tragan lentamente una ciudad viva. Las aldeas muertas del río Techa y por fin Mailusú, un valle donde millones de toneladas de residuos radiactivos esperan su hora sobre las cabezas de la gente. Todos estos lugares comparten algo. No son simples ruinas, son las huellas de decisiones tomadas por la fuerza, la velocidad y un gran objetivo, pagadas por quienes estaban cerca. La naturaleza recupera lentamente el hormigón, pero la herencia invisible de la radiación y la memoria permanece mucho más que los muros. Abandonado no significa olvidado. Mientras recordemos por qué estos lugares se volvieron así, tenemos la oportunidad de no repetir los errores que los engendraron. Si este viaje por el filo de la historia te ha importado, deja tu me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios cuál de las 13 historias te tocó más. Volveremos allí donde nadie suele mirar.